De ahí terminó esa función, una llamada, y algo muy interesante que no hay que olvidarse, creo, no hay que olvidarse. El 91, tras los acuerdos del 9 de julio de Jaime Paz Zamora, se reunieron a todos los jefes de partidos políticos. Yo no podía creerlo. La verdad, yo estaba en Palacio de Gobierno ese día y de pronto lo vi al presidente Agoni, que era el principal opositor, Gonzalo Sánchez Lozada, estaba Banzer, aliado de Jaime Paz, estaba gente de la Democracia Cristiana, Benjamín Miguel, lo recuerdo, está Carlos Palén, que llegó corriendo al último momento, estaba Max Hernández. Yo dije, ¿qué están haciendo estos señores acá? Pues algo que fue muy interesante, los acuerdos del 9 de julio tuvieron varios elementos, pero uno sobre todo muy interesante, cortes imparciales. Eso fue un logro muy interesante. Efectivamente, después de la experiencia negativa de la elección del año 89, en que el sistema electoral boliviano permitía que se anulen mesas y ya no se repetía esa elección, entonces hubo una corte electoral que eran 7 miembros, 3 de la ADN, 3 del MNR y 1 del MIR. Mientras MNR y ADN eran aliados, no había ningún problema. Pero una vez que se produjo la separación, digamos, el voto del MIR fue el voto definitivo. Y él formó un grupo entonces con ADN. Ese fue el grupo de los 4, que pasó a la historia con un nombre que prefiero no repetirlo. Yo lo puedo repetir, por la banda de los 4. Por respeto a los amigos, a los colegas. Y eso motivó a que el presidente Jaime Paz Zamora convoque a un diálogo nacional muy fructífero, efectivamente, en varios aspectos, porque también ahí se analizaron las posibles reformas a la Constitución que después nos llevaron a la reforma del año 94. Pero en el ámbito electoral, efectivamente, se aprobó la conformación de cortes imparciales con gente notable, respetable, que en lo posible no tenga militancia política, y se aprobaron algunos temas como el principio de preclusión, que es uno de los elementos importantes, súper importantes en el derecho electoral boliviano. ¿Nos puede explicar a los neófitos en el tema qué es la preclusión? Significa que aquellos pasos que ya se han cumplido dentro de un calendario electoral no pueden revisarse ni repetirse. Es más o menos como en la ley penal. Alguien que haya sido... Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito en la ley penal. Sí. Es decir, ustedes en el marco de lo que es un partido político, cuando le dicen, no señor, no puede participar, ya no puede participar, a no ser que haya otra circunstancia. Correcto. En el sistema electoral esa preclusión se aplica desde el primer momento. Cuando la ciudadanía va y deposita su voto en la mesa electoral, el resultado de esa mesa, salvo que haya impugnaciones, observaciones, pero ese resultado es definitivo, inamovible. Ya nadie lo puede modificar. ¿Qué año lo nombran presidente de la Corte? No presidente, parte de la Corte. ¿Qué año? El año 2019, después de la anulación de la elección de ese mismo año, la Asamblea Legislativa hace una convocatoria pública y entonces alguna gente empieza a llamarme y a pedirme que yo mande mis papeles, que me postule, y yo me negaba rotundamente y me seguí negando hasta el último día. El último día era un sábado, el plazo para presentar creo que eran las 7 de la noche, faltando 2 minutos para que se cierre el plazo, un poco bajo presión de diversas personas y sectores, yo presenté mi postulación. Y no esperaba que me designen, pero fui designado entre los 6 miembros que designó la Asamblea, y entonces nos posesionamos muy rápidamente, y el 19 de diciembre ya estábamos en ejercicio del cargo. Pregunta básica, ¿y por qué no quería? La verdad es que habíamos establecido una forma de vida ya en el estudio jurídico, estábamos satisfechos con lo que hacíamos, no teníamos necesidad de buscar una remuneración en el sector público y cosas por el estilo. Y la familia que decía, no papá, no aceptes, o de repente alguno dice, vamos a la historia, hagamos historia. Pues yo hice una especie de referéndum, yo soy muy demócrata, Mario, hice una especie de referéndum. Mi hija estuvo de acuerdo en que yo regrese al órgano electoral. Mi hijo menor, que es el otro abogado, mi hija y él son los abogados, mi hijo menor estaba en total desacuerdo.
Y el hijo del medio, que es economista, yo digo que es el más inteligente porque no escogió la misma profesión de su padre, él dijo, tu decisión es la que vale. Yo me preocuparía de tu salud. Ese trabajo puede estresarte mucho y afectar tu salud. Esa es mi preocupación. Pero la decisión es tuya. Tenía yo un amigo que era senador suplente por el MAS de Sucre. Y él me llamó reiteradas veces. Finalmente se vino un día, estuvo todo el día en mi casa tratando de convencerme de que yo mande mi postulación. Y le dije que no. Y él se fue, pero seguía llamando. Y otra gente, también algún arzobispo, algún integrante de la iglesia, también hizo su parte para convencerme de que yo regrese al órgano electoral. No nos está escuchando nadie. ¿La jefa qué decía? Creo que en el fondo ella estaba de acuerdo. No lo explicitó así muy objetivamente. Ella también dijo, es tu decisión, pero creo que estaba de acuerdo. Uh-huh. Bien, minutos antes entonces presenta eso, entra entre los 6 y bueno, empezó una nueva batalla, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sé cómo se hizo aquella elección en la asamblea. Creo que el MAS mantenía los 2/3 de la asamblea, pero creo que hubo una apertura, llegaron a algún tipo de consenso, y en ese consenso es que los nombres que fueron electos resultaron aprobados por la mayoría de los 2/3 que exige la Constitución y la ley. Empezó un periodo bastante complicado, como decía al comienzo. En la primera sesión debíamos elegir a la directiva, entonces una de las colegas propuso el nombre del amigo Salvador Romero, que ya estaba designado por la presidenta Áñez. Ya estaba en el tribunal un mes y medio antes, y otro de los vocales propuso mi nombre. Yo dije, no hagamos elecciones, Salvador es la cara visible del tribunal, porque ya estaba aquí hace un tiempo, hagámoslo presidente por unanimidad, por aclamación, y hagamos vicepresidenta a una mujer para dar ejemplo de equidad de género y alternancia. Y así se acordó. Uh-huh. De ese modo es que yo integré el tribunal como un simple vocal. Salvador fue a mi oficina a agradecerme por lo que él llamó un gesto generoso de mi parte, y yo le dije en ese momento, no te preocupes, no tienes nada que agradecer, yo no voy a estar los 6 años, yo voy a estar hasta hacer la elección, o sea, no esperes que yo te acompañe todo el periodo. Ajá. Porque mi decisión era estar solo un tiempo. Y cuando después renunció a Salvador, tuve que quedarme. El que debía irse era yo, pero acabó yéndose él antes y tuve que quedarme a seguir pues en el tribunal, ¿no? Ya sé cuál es la respuesta que nos va a dar don Oscar Hasenteufel, porque es un hombre que lleva la ética por encima de todo. Pero mi pregunta, hay mucha gente que he leído en redes, en noticias, que Romero, a quien conozco y le tengo mucha simpatía, no hizo un buen trabajo. Ya sé cuál es su respuesta. Pero ¿qué dice usted? No hay que olvidar que es un órgano colectivo. No puede ser el trabajo solo de un individuo. Todo se hace de manera colectiva o por decisión mayoritaria o por consenso. Salvador hizo el trabajo que tenía que hacer. Salvador es un experto en temas electorales, reconocido continentalmente, sí. No solo en Bolivia. Ha publicado varios libros sobre el tema. Entonces, él hizo, junto con los demás, lo que teníamos que hacer, o sea, llevar adelante las elecciones generales del 20 y las subnacionales del año 21. Por ahí en las redes se publica cualquier cosa, pero es absolutamente injusto. Uh-huh.